Global Forum on Adaptive Social Protection, Protecting Lives and Livelihoods in Times of Crisis. Señoras y señores, buenos días. Muchísimas gracias a todos y todas las presentes para esta extraordinaria conferencia en Berlín. Muchas gracias a todos también los que están conectados en línea y que nos están viendo ahora mismo. Hay miles de personas escuchándonos, así que esto demuestra el gran interés que hay por la protección social. Bien, me gustaría empezar con una cita del Ministerio Español para el Medio Ambiente. Todos todos nos enfrentamos a muchos retos y desafíos y tenemos una crisis internacional triple: la pandemia, la geopolítica y la crisis energética. Y también tenemos una triple crisis climática: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Todos estos aspectos tienen un impacto directo en las vidas, los medios de vida y el bienestar de los ciudadanos de todos los países. Y eso significa que tenemos también la cuestión de la protección social, que los países deben ofrecer a sus ciudadanos. Nosotros, como países individuales y comunidad internacional, debemos aprender rápido y adaptarnos aún más rápido a los desafíos a los que nos enfrentamos. Debemos asegurarnos de que nuestros esfuerzos están mejor conectados, que se protegen, se respetan los derechos básicos y debemos asegurarnos que los sistemas de protección pueden adaptarse y evolucionar. Como todos sabemos, la pandemia del COVID reveló mostró las diferencias entre los países con altos ingresos y los de bajos ingresos. En los países en los que sistemas de protección social adaptativos existían, estos pudieron responder a las crisis y a los problemas y se pudo ofrecer el apoyo necesario de manera más rápida y se consiguió altos niveles de resiliencia en el corto plazo. Y podemos aprender, por tanto, de los ejemplos y sistemas que funcionaron bien. Podemos intercambiar ideas, experiencias y para eso estamos aquí, para debatir sobre esto. Bienvenidos al Foro Global sobre la Protección Social Adaptativa. Ahora de nuevo podemos viajar, reunirnos desde lugares lejanos y gracias de nuevo a todas y todos por estar aquí en este lugar tan hermoso, bajo esta ballena de Garris, como yo lo veo. Y sí, estamos también con una comunidad global que nos está viendo online y creo que esta es una de las pocas buenas cosas que nos ofreció la pandemia del COVID, que nos permite estar conectados en la distancia. A todos y todas las presentes, todo el mundo es muy consciente de la importancia de la protección social adaptativa. Todos los que estamos aquí es porque estamos convencidos de que es muy importante, trabajamos en ello y valoramos su importancia. Y sabemos que los países que tienen este tipo de sistemas de protección social adaptativa y sabemos que sus ciudadanos pueden beneficiarse de ello. Nuestro trabajo en estos próximos 3 días debe extenderse después más allá de esta conferencia para que avancemos en este ámbito. Ahora, bueno, quiero presentarme. Soy Connie Shimog. Estoy encantada de estar aquí. Voy a estar acompañándoles a todos y todas hasta el jueves por la tarde. Ya he visto que todo el mundo está escuchándonos en francés y en inglés gracias al trabajo de las intérpretes que van a estar con nosotros en estos días. Creo que todo el mundo tiene también su identificación, su badge. Por favor, hay información valiosa en ellos, así que por favor que nadie pierda su badge.
que todo el mundo traiga esta tarjeta de identidad todos los días del Congreso. Además, queremos que todo el mundo pueda compartir lo que esté aprendiendo aquí, todo lo que descubran gracias a nuestros presentadores, nuestros panelistas. Así que adelante, compartan toda esa información y en Twitter, por favor, utilicen el hashtag Global Forum ASP. Y creo que ya podemos dar paso a la apertura en sí, oficial, y me gustaría presentar a las dos damas que representan a las dos organizaciones que han colaborado para crear este foro global. Y me gustaría, por tanto, presentar a la doctora Barbel Koffler, secretaria de Estado parlamentaria del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, y su corazón está entregado a la tarea que tenemos hoy entre manos. Así que ahora quiero darle la bienvenida con un aplauso a la doctora Barbel Koffler. Well, thank you very much for this warm introduction. Muchas gracias por esta maravillosa presentación y esta recepción. Excelencias, diputados, vicepresidenta Monti. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas aquí en Berlín, y también hola a todas las personas que nos están escuchando online. Es para mí un placer también, en nombre de mi ministro, darles la bienvenida aquí en Berlín a este Foro Global de Protección Social Adaptativa. Es un tema que es muy cercano, muy a mi corazón y también de todo el ministerio, así que estamos muy agradecidos por su presencia para compartir su conocimiento y experiencia para poder avanzar en este ámbito, en este tema tan importante. Este foro nos reúne para debatir las oportunidades y retos de la ampliación de la protección social adaptativa. La presencia de todos ustedes nos demuestra que este tema es también tan importante para ustedes como lo es para nosotros. Sabemos ya mucho sobre la protección social y tenemos muchos datos en cifras. Según las estadísticas vemos que se trata de uno de los instrumentos más efectivos para luchar contra la pobreza. Y esto está ya demostrado con evidencia. Tenemos evidencia del Banco Mundial. Según ellos, el número de personas en pobreza absoluta es un tercio mayor. Sería un tercio mayor si no hubiera protección social. Imaginen qué mundo tendríamos si un tercio más de la población estuviera en esa situación de población absoluta. Además, sabemos que la protección social aumenta la seguridad alimentaria, y los hogares que tienen acceso a la protección adaptativa gastan un 30% más en alimentos e ingieren un 8% más de proteínas. Y sabemos perfectamente cuál es el impacto de la malnutrición en los niños y niñas, y sabemos lo que esto supone para su perspectiva de crecimiento. Si podemos aumentar el porcentaje de calorías de las nuevas generaciones, esto ya de por sí merece perfectamente la pena el hacer un mayor esfuerzo a favor de la protección social adaptativa. Sabemos también que es muy importante para luchar contra las desigualdades y promover la igualdad de oportunidades. Lucha contra las desigualdades y permite reducir la brecha entre los ricos y los pobres. El Instituto del Compromiso nos permite afirmar que en los países de ingresos bajos y medios, la protección social reduce las desigualdades en un 5%. Además, estas familias pueden permitir a sus hijos asistir a la escuela, y la protección social no solo ofrece seguridad a las personas que están en riesgo de pobreza, como ya se ha comentado antes, la moderadora ha hablado de la
pandemia. Durante la pandemia y el post-COVID aprendimos mucho sobre lo que puede ofrecer la protección social y creo que nada nos lo enseñará mejor. Esta experiencia de la pandemia nos han dado muchas lecciones. Los países y sociedades que tienen protección social adaptativa pueden hacer mejor frente a las crisis y tenemos un ejemplo que viene de Camboya, no de Europa. El gobierno de Camboya incluyó 50.000 personas más en la protección social básica durante un periodo corto del impacto de la pandemia y esto se ha demostrado que ayudó y evitó a que muchos de ellos cayeran en la pobreza. En Camboya habría aumentado muchísimo más el desempleo y la pobreza, afectando negativamente al crecimiento económico. La experiencia, por tanto, demuestra que durante las crisis en particular es esencial que los sistemas de protección social sean adaptativos, porque los sistemas adaptativos nos permiten ofrecer protección a las personas en situaciones de crisis. Y las crisis sociales son los retos mundiales a los que todos hacemos frente ahora mismo. La pandemia del COVID y probablemente habrá otras pandemias en el futuro. Las catástrofes y desastres naturales provocados por el cambio climático, el aumento del coste de vida que vemos que se produce en todo el mundo en la actualidad. Y todo esto tiene un impacto mayor en ciertas partes de la población y tiene un gran impacto socioeconómico. Los países que pueden utilizar sus sistemas de protección social para proteger algunas de las poblaciones pueden mitigar esos impactos negativos. Mi ministro y mi gobierno trabajan especialmente en la protección de las niñas, puestos que son las que sufren más impactos negativos durante las crisis. Los sistemas de protección ofrecen acceso a los recursos y aumentan su independencia. Y esto afecta finalmente a la sociedad en su conjunto. Las personas que cuentan con protección social pueden invertir y desarrollar así también la sociedad. Tenemos ya mucha evidencia que demuestra los impactos de la protección social. La mitad de la población mundial no tienen, sin embargo, acceso a la protección social. Y en ciertas partes del mundo, en el continente africano, por ejemplo, tenemos hasta un 83% de la población sin acceso a la protección social. Esta es la razón por la que Alemania mantiene su compromiso para colaborar con otros socios internacionales para ampliar la protección social a 1.000 millones de personas adicionales para el año 2025 y aún más para el año 2030. Y este es uno de los objetivos del desarrollo sostenible, el 1.3. Tenemos este objetivo en nuestra colaboración con los países pobres y también queremos desarrollar este objetivo como una de nuestras prioridades clave en nuestra colaboración multilateral. Queremos colaborar también la hoja de ruta contra los riesgos del cambio climático y utilizamos la protección social para proteger frente a las pérdidas. Es fundamental desarrollar los sistemas de protección social y asegurarnos de que son adaptativos, porque las crisis están suponiendo cada vez una carga mayor para los presupuestos públicos. Las oportunidades a través de la colaboración multilateral también aumentan y esto es algo muy positivo y es la razón por la que estamos todos aquí. En esta conferencia podemos compartir nuestra experiencia, aprender de otros países, crear alianzas y animar a nuestros homólogos a desarrollar sistemas de protección social.
Me gustaría debatir cosas como, por ejemplo, cómo aumentar la protección social para que sea más adaptativa, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, cómo hacer que los gobiernos puedan movilizar suficientes recursos para financiar unos estándares sociales mínimos. Y estoy segura de que durante los paneles de estos días habrá muchísimas preguntas en el auditorio y también en los grupos de trabajo. Tengo altas expectativas, yo y todo mi gobierno, con respecto a esta conferencia y realmente espero que los resultados puedan influir la política en todos los ámbitos donde esto sea posible. Muchísimas gracias por su presencia y bienvenidos a Berlín y a esta conferencia. Gracias. Thank you so much, Mrs. Muchísimas gracias, señora Kofler. Y son coorganizadores con nosotros. Y ahora me gustaría dar la bienvenida con esta alfombra roja sobre la que todos estamos sentados. Y ahora me gustaría mencionar brevemente que Mamta Murthy ha tenido una carrera extraordinaria en el Banco Mundial. Ha trabajado con las Naciones Unidas en África, en el desarrollo de infraestructuras, ha trabajado en operaciones políticas y hoy trabaja como vicepresidenta de Desarrollo Humano en el Banco Mundial. Mamta Murthy, estoy encantada de que esté aquí con nosotros. Sabemos que tiene muchísimo que hacer y hay dos aspectos que son especialmente relevantes para la conferencia de hoy. La nutrición, la salud y también los proyectos de capital humano. Así que un aplauso para Mamta Murthy, por favor. Excellency. Excelencias, distinguidos invitados, estimados participantes, es para mí un placer estar aquí hoy en esta maravillosa mañana soleada en esta hermosa ciudad. Bienvenidos a todos a este foro global sobre protección social adaptativa. Es para mí un enorme placer darles a todos la bienvenida y estamos encantados de ser coorganizadores de este evento. He tenido una fantástica hermana gemela, si me permite que lo diga así, en BMC, el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, y sabemos que el ministro Schulzer tiene un inmenso compromiso con este tema. Se trata del primer evento de protección social desde que se inició la crisis del COVID. Nunca he visto, desde entonces no había visto a tantas personas reunidas en una misma sala. Estoy encantada esta mañana de haber visto estas conversaciones y estos contactos informales. Y tenemos además una audiencia, un público en línea. Sé que hay muchísimas personas conectadas y esto demuestra el gran interés que hay por este tema. Por eso, espero que aprovechemos estos días para debatir cuestiones que no hemos podido comentar mientras hemos estado trabajando cada uno en nuestros despachos, porque estamos en un momento clave para el desarrollo de la protección social adaptativa. ¿Y por qué? Porque este mundo es un mundo de crisis múltiples y que se superponen. Es difícil pensar en los instrumentos necesarios que pueden ayudar a las personas a ser más resilientes. Y el mejor de los instrumentos con los que contamos es la protección social adaptativa. Por eso tenemos un enorme compromiso en el Banco Mundial con el desarrollo de la protección social adaptativa. Es fundamental que todas las personas cuenten con la protección social que necesiten cuando la necesiten. Esto significa que todas las personas deben tener una protección ante una crisis y esto significa además que no dejamos atrás a ninguna persona ni ningún grupo de personas, ningún colectivo. Y estos son los principios fundamentales de la protección social adaptativa. Tenemos una estrategia que denominamos Campus, ese es el nombre que tiene, y espero que todas
las personas aquí presentes puedan estudiar nuestra estrategia y darnos su opinión. Y nos basamos en tres pilares básicos que son extremadamente importantes para nosotros. En primer lugar, la equidad. Es decir, que todo el mundo tiene acceso, debe tener acceso. El segundo pilar es la oportunidad. Es esencial que la protección social adaptativa sea la oportunidad para dar oportunidades. Se utiliza para el desarrollo de la capital humano, para el desarrollo de competencias, etcétera. También la resiliencia es el tercer pilar. La protección social es el medio que permite a las personas y a los gobiernos para adquirir las capacidades necesarias para gestionar la respuesta a las crisis y también para construir para el futuro. Nuestro compromiso con esta agenda es realmente fuerte y es difícil describir lo que esto significa. No obstante, me gustaría utilizar una cifra para expresar esa importancia. El total del trabajo que hacemos cubre decenas de países. Me encantaría hablar de 100 países, pero no llegamos a 100, pero estamos cerca. Y tenemos un presupuesto de 26.000 millones de dólares, dando apoyo técnico a los gobiernos para que puedan ampliar, construir e incrementar la resiliencia de sus sistemas de protección social. Se trata de una agenda para el largo plazo. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Necesita tiempo y un proceso de construcción progresiva. Pero este compromiso se aumentará con el tiempo. Sabemos que los países se enfrentan a muchas crisis y ahora mismo hablamos mucho de la crisis climática. El cambio climático está aquí, es cierto, pero ahora, ya hace tiempo que tenemos el cambio climático aquí, pero ahora estamos viendo esos fenómenos extremos meteorológicos. Y en el diálogo mundial debemos recordar en el contexto del cambio climático y que me gustaría que todo el mundo recordara, y es que la protección social adaptativa y la acción climática son dos cosas que deben ir siempre juntas. Y esto es por dos razones. En primer lugar, la protección social adaptativa ayuda a responder ante las crisis y esto incluye las crisis climáticas. Y en segundo lugar, no podemos hablar de la descarbonización sin hablar de la protección social, porque será necesario dar apoyo a las personas en esa transición hacia trabajos con menor intensidad de carbono. Debemos considerar estas dos agendas, por tanto, unidas, combinadas. Por último, quiero decir que a pesar de todo el apoyo que hay en esta sala, toda esta reunión, creo que la única manera de avanzar es a través de la colaboración y los partenariados. Es algo esencial para poder avanzar en protección social adaptativa. Esto incluye a los gobiernos, el sector privado, las universidades, las agencias internacionales como la nuestra, las Naciones Unidas y la sociedad civil. Tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos en estos días para reforzar esas alianzas. Y quiero terminar con esto, dar de nuevo la bienvenida a todos y a todas y muchas gracias por los debates que vamos a desarrollar en estos días. Gracias. And Mamta, we're also going to see you very shortly. Sí, nos veremos también durante el próximo panel. Y ahora, de nuevo, gracias a ambas damas por haber subrayado la interdependencia de las distintas acciones y agendas que tenemos. Y ahora, muy brevemente, ya sé que todo el mundo ha visto el programa, pero me gustaría repasar brevemente lo que vamos a hacer en estos 3 próximos días. No voy a hablar de todos los detalles porque sé que todo el mundo tiene esta información en sus móviles. Tenemos 4 sesiones plenarias
Y luego tenemos que están centradas en los pilares de la protección social adaptativa. También tenemos 12 sesiones paralelas. Mucho trabajo que hacer y eso lo vamos a disfrutar todos durante el día. Bien, ahora me gustaría dar la palabra a la persona que nos va a definir un poco el panorama de trabajo hoy. El profesor Dr. Stefan Derkon, profesor de Política Económica en la Escuela Blavatnik de Gobierno y también profesor en el Departamento de Económicas de la Universidad de Oxford. Nos va a dar una visión global sobre los sistemas de protección social adaptativa, cómo funcionan, si funcionan y por qué es importante. Stefan combina trabajos académicos y también de asesoría política. Ha trabajado en estudios africanos, ha sido responsable de economía en el departamento británico, que deben seguramente conocer, y ha asesorado a muchos ministros británicos sobre la cooperación económica. Y lo más interesante es no solo que sea un académico, sino que realmente se va hasta el terreno para hablar con las personas y hace un análisis muy completo. Se reúne con primeros ministros, pero también con personas corrientes. Ha trabajado en más de 40 países y creo que voy a dejarlo ahí. Pero puedo decir que su último libro se titulaba ¿Por qué en los cambios globales de los últimos 30 años algunos países desarrollados han prosperado y otros han fracasado? Bueno, en realidad el título resumido era Apuestas sobre el desarrollo. Y ahí analiza el desarrollo y por qué en algunos países se ha conseguido más progreso mientras que en otros no tanto. Y una de las respuestas es la protección social adaptativa. Muchas gracias por estar aquí. Creo que no debo decir nada más porque tiene ahora solo unos minutos y no quiero robarle ni uno de su tiempo. Okay. Muchas gracias. Buenos días. Es un placer estar aquí, con todos estos amigos. Bueno, ¿quién está aquí para luchar por esa protección social adaptativa? Entiendo que todos aquí. Yo creo que uno de los problemas de hablar a grupos como estos, es decir, las personas que ya estamos convencidas, ¿cuál es el punto? Entonces, ¿por qué interesa que venga aquí a hablar de algo de lo que todos estamos convencidos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esta protección social adaptativa? Bueno, voy a dar algunas notas fundamentales y quiero también que esto sea un pequeño desafío para vosotros y vosotras. Bueno, yo creo que a lo mejor estamos desperdiciando algunas oportunidades que tenemos y tendríamos que intentar pensar exactamente de forma más cuidadosa ¿en qué consiste esa protección social adaptativa? ¿Qué tenemos que construir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo queremos? ¿Qué significa querer construir esos sistemas sociales de protección? ¿Qué necesitamos hacer? Yo creo que debe ser un desafío para todos y, sé que, hay muchas cosas. Es uno de los principales objetivos de desarrollo. Y bueno, tenemos el objetivo de desarrollo 1.3 que habla sobre esto, que habla sobre los sistemas de protección social. Bueno, hay una pequeña influencia alemana que hace que veamos este enfoque según esta perspectiva también, pero necesitamos también que esto llegue a los programas. Tenemos que pensar en el sistema que queremos construir. Entonces, lo que quiero comentaros hoy es hablar sobre un poco las oportunidades que tenemos. Yo creo que otros ponentes van a hablar sobre esto también más adelante. Pero también quiero que sea un pequeño desafío para vosotros y vosotras. Y quería saber si estamos pensando de la manera correcta, si lo estamos vendiendo de la manera correcta, si estamos convenciendo a las personas de la manera correcta también.
Y luego, posteriormente, creo que también cuando hablamos de lo que se nos da por defecto, lo que tenemos predeterminado, aún así tenemos que cambiar esa base también. Y en este sentido tenemos que cambiar un poco la manera en la que avanzamos paso a paso para construir estos sistemas. Yo creo que al menos, es a lo mejor un propósito demasiado ambicioso, pero la idea es que esto suponga un desafío para vosotros. Bueno, vamos a empezar hablando por las oportunidades. Bueno, tenemos un poco aquellas cosas que sabemos a partir de la experiencia que ya hemos tenido. Yo creo que una de mis experiencias, y es algo que hemos evaluado en los programas de protección social que hicimos en Kenia, por ejemplo, y es que antes de llegar y hacer preguntas, teníamos que ver, nos dijeron, el mejor sonido del mundo, ¿sabes cuál es? Es este ping, ping. Todos nos mirábamos sorprendidos y es como cae la gota de lluvia en el techo metálico de mi casa. Esto quiere decir que vienen las lluvias y que empieza la estación de lluvias y este es el mejor sonido que podemos oír en Kenia. Esto nos decían desde allí. Y un poco es algo que nos sorprendió. Yo creo que hay que tener en cuenta esto. Tenemos que tener la opinión de los beneficiarios y también, tenemos que escuchar lo que nos dicen, no solo escuchar aquellas historias que se dan a conocer de forma más clara. Mahmouti, por ejemplo, nos contaba esta idea de las pruebas que tenemos sobre el terreno y también hay que tener en cuenta que aquellas intervenciones que desarrollamos en materia de desarrollo necesitamos tener las pruebas, por ejemplo, cuando hablamos de transferencia de datos, transferencias monetarias, ver cómo funcionan, cómo no funcionan, si hemos visto muchos estudios que demuestran un poco cuáles son las consecuencias de todo eso, si realmente se consigue cambiar la vida de las personas a nivel de educativo, a nivel de nutrición, etcétera, si se obtienen buenos resultados. Hay muchos puntos que podemos medir para ver cómo funcionan. En sentidos generales, es verdad que tienen un funcionamiento, aportan algunos beneficios y todos hemos desarrollado también reuniones, etcétera, donde decimos, hay que intentar cambiar un poco las cosas. Es cierto que a veces nos dicen, ese dinero a lo mejor no lo gastan de forma positiva, etcétera, pero vemos que sí que se pueden obtener resultados. Luego vemos un poco que hay escenarios muy diversos, como escenarios de crisis humanitaria, donde, por ejemplo, vemos que, a lo mejor no se han hecho tantas investigaciones sobre este ámbito, pero sabemos, después de mucho trabajo cualitativo, que también ayuda a mejorar la dignidad de las personas. Entonces, por ejemplo, en los campos de refugiados, vemos cómo se produce esa transferencia de dinero que puede ayudar también. Por supuesto, también una gran parte de ello es el hecho de que podemos también hacer el cambio mediante esa serie de transferencias digitales. Esto es algo que aporta, permite reducir el coste de aportar este dinero y también aumenta la responsabilidad, digamos, que pueden hacer con el dinero, cómo gestionarlo, etcétera. Sabemos que es un mundo que funciona de forma digital y que, podemos hacer muchas cosas en este sentido también. Hay un estudio muy interesante en el que estuve trabajando, en el que consiste en hacer una evaluación de, el programa de alimentos del Banco Mundial, entonces que se desarrolló en Bangladesh. Y tuvimos ahí una experiencia en el que las personas tenían una función más importante, también tenían ese sistema de recibir el dinero de forma digital y podían transferir ese dinero a las víctimas realmente afectadas, no con un periodo de entre X días de distancia desde que se produce la crisis, sino que pudimos hacerles llegar el dinero 5 días después de las inundaciones. Entonces, imaginad todo ello mediante la opción de realizar todas esas señales de
el mapeo, etcétera, para poder ver cuándo se iban a producir esas inundaciones, porque podíamos saber cuándo iban a tener lugar. Todo se iba estudiando de forma muy cuidadosa y conseguimos hacer llegar a esas personas 5 días después de esas inundaciones. Por tanto, es interesante tener ese impacto y esa evaluación. Fue muy interesante desarrollar este tipo de proyecto y, bueno, pues podemos mostrar que obtener esas ayudas 50 días después, por supuesto, conseguimos mejorar los niveles de nutrición de las personas, etcétera, porque efectivamente la intervención tiene sus resultados. Incluso 5 meses después, esas personas consiguen mejorar su situación con pequeñas transferencias económicas, pero 5 días después esto tiene resultados muy interesantes y, por supuesto, mucho mejores. Y también, además, conseguimos que las personas pudieran situar sus cosechas en un lugar seguro, teniendo esta información también con adelanto y con un poco de anticipación. La situación de la pandemia, por supuesto, bueno, había personas que consideraban que había cosas que no eran importantes y a partir de la pandemia del COVID hemos conseguido conocer la importancia de determinados factores. Sabemos que hay un vínculo muy importante con la protección social y es algo que se ha hecho más evidente después de la pandemia. Podemos ver que en ese periodo, las transferencias de efectivo en el periodo de la pandemia fue bastante importante. Sí, conseguimos llegar a 1.300.000 millones de personas, y conseguimos hacer una mayor escalabilidad. También, además, aumentar la conciencia de las personas, porque más que un programa en concreto, lo importante es el sistema. Dicho esto, bueno, ahora vamos a ver un poco cuáles son los desafíos. Sabéis que, bueno, me preocupa mucho ver cómo hemos ido avanzando en las últimas décadas y lo importante es que tenemos que admitir, en primer lugar, que bueno, existe esa necesidad de protección social y, de hecho, hemos llegado a muy pocas personas, menos del 10%. Esto es una cifra, un gráfico del informe del Banco Mundial del que hablaba anteriormente. En los países con ingresos reducidos, veis un poco cómo funciona, cuál es el porcentaje. Vemos que es bastante difícil en los países en situación empobrecida, por ejemplo, donde es más difícil llegar a esa protección social. Por supuesto, el sistema no ha conseguido llegar a las personas y, además, es muy importante ver que, bueno, y con toda la situación que tenemos ahora con nuestros teléfonos móviles, es difícil, aún así, tener un sistema digital bueno, no significa hacerlo como conseguimos hacer en Bangladesh, sino que, bueno, donde teníamos una línea directa con los beneficiarios y luego teníamos otra hoja donde teníamos un poco la hoja de los beneficiarios y otra donde intentábamos encajar un poco los fondos con las personas a las que teníamos que llegar e intentar que todo eso encajara y que efectivamente los pagos se procesaran. No se trata de un sistema digital, sino que hay que ver cómo hacer todas estas pequeñas cosas para llegar al pago final. Por supuesto, hay muchas carencias en el camino, pero lo importante es que, bueno, tenemos pequeños elementos que vamos uniendo, pero no supone un sistema digital, porque, bueno, sé que en algún punto, le dije a Mark Law, que es una persona, un coordinador de situaciones de crisis humanitarias. Y entonces, bueno, cuando estaba en la sede de las Naciones Unidas, decíamos que, bueno, cuando estamos en una situación muy difícil, en una situación de crisis, es cuando podemos realmente pulsar esa tecla que permite hacer llegar el dinero directamente. Entonces, hay muchos elementos en el que vamos, muchos eslabones en la cadena y, bueno, tenemos ese registro en un lugar, esos fondos en un lugar donde no podemos realmente operar y entonces no tenemos un sistema, digamos, como tal. Y luego, por otro lado, también creo que estamos un tanto
pensando en lo que puede conseguir la protección social y a veces, bueno, no nos hacemos un gran favor en este sentido porque pensamos que puede garantizar muchísimas cosas, pero tenemos que admitir que en la realidad no hay ningún país que consiga reducir la pobreza como tal y lo que queremos al final es demostrar que la protección social tiene muchas externalidades que van creciendo y que realmente así es como se producen los cambios en los países. La protección social es crucial, pero es más eficaz cuando están en aquellos países en los que también están ocurriendo otras cosas. Por ejemplo, lo que ocurrió en Bangladesh es que, bueno, había muchas formas de protección social realizadas también por las ONGs, por otros actores, y eso ha permitido también que se desarrolle gracias al crecimiento que se lleva produciendo en ese país. Y eso no quiere decir que la protección social también se pueda resolver de forma permanente para resolver una situación de pobreza. Las pruebas están ahí, pero no es como la solución eterna. Tenemos que seguir trabajando, incluso, bueno, en la sede del Banco Mundial dicen, bueno, están haciendo esto, pero nosotros sabemos que el problema real está aquí. Tenemos que tener muy claro el lugar que ocupamos y no pensar demasiado en que tenemos una situación muy positiva con respecto a lo alcanzado, ya que todo puede cambiar. En todas las sociedades, si queremos ser inclusivos, donde todo el mundo pueda disfrutar de las oportunidades, no tenemos que considerar que vamos a conseguir llegar a ese desafío, ya que es muy difícil. Bueno, veo que la sala está bastante silenciosa, eso está muy bien. Y por último, también creo que tenemos que centrarnos un poco en la política. Bueno, desde hace tiempo hemos hablado de que no hay que subestimar el papel de la política, porque hemos demostrado que las pruebas están ahí, pero bueno, tras esta serie de encuentros vemos que es difícil presentar todo esto, incluso a nuestros contribuyentes. Bueno, incluso, ¿os acordáis de Boris Johnson, por ejemplo? ¿Recordáis a esta persona? Boris Johnson, por ejemplo, hizo un discurso en el que dijo, bueno, imaginad lo que están haciendo. Bueno, aquí tenemos la descripción de un programa extremadamente bien desarrollado en Pakistán, donde intentabas tener ese pago digital y decía que eran, bueno, pequeñas estrellas en el cielo. Bueno, pues a lo mejor era un programa bastante bien desarrollado y entonces es difícil ver cómo llegar a esa parte de la población si lo definimos así. Entonces, bueno, toda la idea de decir que, bueno, incluso en nuestra propia sociedad, este tipo de trabajo que se está desarrollando a menudo necesita que hagamos esa batalla también sobre el terreno. ¿Y por qué menciona a Boris Johnson? Y es que porque está ocurriendo lo mismo en todos aquellos países en los que deseamos construir ese sistema de protección social. En los países, en un país desarrollado, un ministro, por ejemplo, a lo mejor piensa, bueno, podríamos dar dinero a los pobres, pero muchos dicen, bueno, los pobres simplemente son unos vagos y hay que aceptar que lo son por algún motivo. Pero a lo mejor sí que tenemos que reconocer ejemplos donde en América Latina la transferencia de efectivo sí que ha tenido buenos resultados y que tiene que estar bueno, vinculado a determinadas condiciones, pero vemos que sí que funciona. Es la única manera de llegar a los parlamentos de estos países, porque tendríamos que tener una vía, porque a menudo no se le quiere dar dinero a los pobres porque no se confía en la manera en la que lo van a utilizar. Entonces, bueno, depende mucho del contexto social de los países en cuestión. En muchos países, incluso también en África, también hay planes de protección social que los políticos creen que es una forma de clientelismo. Y entonces, bueno, dicen que esto es para conseguir votos, para conseguir algunos favores, etcétera. Y vemos cómo en todo el mundo estos programas suben y bajan en una especie de, como si fuera una montaña rusa.
rusa. En la India, por ejemplo, en un pueblo había 27 programas orientados a la protección social. Imaginad. Y esto ocurrió hace 10 años, pero deberíamos reconocer que incluso en estos países es algo que vemos que se produce. Entonces, bueno, voy a acabar mencionando 3 elementos que pienso que deberíamos considerar más en detalle para construir esos sistemas de protección social. Vamos a pensar cómo se construyen esos sistemas. En primer lugar, yo creo que en el desarrollo y en cualquier parte del mundo empieza por el compromiso político. Bueno, aquí vemos una imagen de las apuestas, por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente, la publicación que he hecho. Y quería insistir que la diferencia entre aquellos países que tienen éxito o no tiene que ver con un ministro o un presidente, sino cómo se produce ese consenso de la élite de la sociedad en el ámbito político, en la oposición, en el gobierno, en la academia, porque es importante que esté esa voluntad política también ahí, mediante la promoción de una agenda concreta. El clientelismo es algo que forma parte de toda la situación política del mundo. Entonces, bueno, se da en muchos países. Tenemos que reconocer y ser conscientes que bueno, hay muchas condiciones y a veces pues es difícil omitirlas. En segundo lugar, también tenemos que cambiar lo que tenemos por defecto. Es decir, bueno, tenemos que intentar construir un sistema digital sin considerar si es un sistema analógico digitalizado, ver cómo se hace esa transferencia entre las personas que construyan su propio sistema. Es decir, no es solo ver cómo hacerlo con los teléfonos, etcétera, sino cómo tener ese sistema digital. Yo creo que es más importante para la protección social que, por ejemplo, otras infraestructuras. Es decir, lo interesante es utilizar esos sistemas que tenemos y aplicarlos de forma digital. Por ejemplo, podemos ver lo que ocurre en la India. Y bueno, yo creo que es importante tener en cuenta el aspecto digital. Va a ser importante. También va a ser importante tener cómo se pueden hacer esos pagos de forma digital, etcétera. Todo eso es interesante. Hay que ver cuánta innovación podemos tener con respecto a estos sistemas para conseguir unos sistemas que sean más públicos o que tengan una mejor protección, como en el caso de la India. Y por último, también tenemos que cambiar un poco la situación actual con respecto a las finanzas. Bueno, podemos seguir soñando en un sistema más sofisticado y perfecto de protección social, pero bueno, yo aún estoy un poco impactado por un cálculo que hice sobre la situación de Nigeria. Había un programa diseñado para jóvenes y niños y madres mediante una transferencia de fondos, transferencias económicas, pero si queríamos que el gobierno lo hiciera todo por sí mismo, entonces el gobierno tenía que gastar el 70% de su presupuesto en este programa en concreto. Era una utopía. No queremos diseñar sistemas que sean perfectos, sino sistemas que realmente sean sostenibles dentro de los países y que realmente se puedan desarrollar y con respecto a las finanzas concretas de ese país en cuestión. No podemos estar cruzados de brazos pensando, ojalá dentro de 3 años tengamos un dinero adicional para poder responder a este programa, sino que tenemos que ver un poco cómo podemos conseguir ese apoyo en situaciones de crisis. Por supuesto, lo hacemos. Están los impuestos y también la financiación preacordada que puede utilizarse en este sentido. Y aquí llegamos un poco a lo que queremos. Queremos tener un sistema que se adapte al contexto político y local, y tenemos un sistema digital y no un sistema analógico digitalizado, y por otra parte tiene que ser un sistema diseñado pensando en las finanzas de ese país en concreto. Y entonces, bueno, esto hace que
Realmente necesitamos que sea un sistema resiliente, que sea capaz de adaptarse a periodos de crisis, ya sean aquellas crisis que se producen de forma natural o producidas por el hombre. Además, en mi opinión, creo que lo que no nos hemos centrado mucho en la parte de, digamos, de las tuberías, los entresijos políticos, financieros, etcétera. Yo creo que pensamos en programas muy sofisticados, pero a lo mejor simplemente tenemos que pasar a analizar cosas más banales, como el complejo de tuberías que están en esos sistemas. Muchas gracias por su atención. Yeah, that's for later. So, ladies and gentlemen, Bueno, muchas gracias, Stefan. Ha sido realmente apasionante escucharte, como siempre. Bueno, la idea es tener en mente esos 3 aspectos que has mencionado, pero efectivamente cada país tiene la imagen que tienes, que ha puesto usted al final, ¿no? Todo el mundo tiene la parte interna, los entresijos. Nadie empieza de cero en ningún país. Efectivamente, nadie empieza en tabula rasa, digamos. Todos empezamos desde un punto en concreto en cada país y hemos hablado de la situación de África, por ejemplo. Hay países que tienen un punto de partida bastante limitado, por ejemplo, y a veces es algo que no se puede ni siquiera financiar porque no llegan a mantener esos recursos. Entonces, si dependen mucho de fondos del extranjero o de otros países, puede que se complique también la situación. Entonces, la idea es que no se les quiten derechos a las personas que reciben esos fondos, sino que también tenemos que cambiar el modo en el que se llega a esas personas. Puede que el programa en sí no hay que cambiarlo como tal. Disculpa, voy a recoger este vaso de agua y lo voy a dejar aquí en la mesa mejor. Bueno, pensamos en la India, por ejemplo, los programas en sí, bueno, se están reconstruyendo, incorporando todo ello para tener un sistema digital y hay que empezar a pensar en ello porque la parte de tuberías digitales o entresijos digitales están ahí, pero tenemos que intentar, ir aportando pequeños sistemas que hacen que los sistemas se vayan adaptando a la situación local y trabajar en la parte de tuberías, como presentaba anteriormente en la imagen. Y cada país deberá hacerlo a su modo, porque en nuestros países, por ejemplo, los sistemas han podido cambiar mucho. Antes era un sistema en el que, empezamos a trabajar sobre el sistema en sí para poder devolver o mantener esos derechos de las personas beneficiarias de este tipo de sistemas. Yo creo que es interesante avanzar de este modo. Bueno, estamos en este contexto. Por supuesto, tenemos representantes del Ministerio alemán, del Banco Mundial, tenemos representantes de muchos países con los que estamos trabajando también. Y la pregunta es, ¿cómo debería cambiar la situación? Bueno, hemos visto un poco cómo se debería hacer este tipo de cambio con mucho respeto. ¿Cuál es la esencia, en realidad, de esa cooperación que realmente funciona? La esencia de la cooperación tiene que empezar por la situación de que haya una reapropiación local. Es decir, que tenemos que no tener la imagen de la persona que viene de fuera a traernos algo a nuestro país. A menudo se hace así y da la impresión de que nos enfrentamos a un muro, no conseguimos avanzar. Entonces es interesante hacer que la cooperación al desarrollo tiene que convencer, porque, por un lado están las pruebas, la evidencia, por otro lado el aspecto político y también ver cómo se pueden utilizar estos recursos en el país en concreto y luego hay países que tienen el compromiso de hacerlo y entonces hay que aportar el apoyo. Puede que no sea el sistema perfecto de lo que queremos tener y lo que tenemos en mente, pero en aquellos países
en los que las personas que están al poder quieren hacer que la protección social sea importante, deberíamos permitirles que lo consigan. Puede que no sea un sistema perfecto, pero seguramente podrán conseguir avanzar para tener un sistema más sostenible. Y en este sentido es interesante acompañar ese cambio, pero hay que tener mucha humildad al ir a esos países y decir, bueno, nosotros no somos las personas que estamos aquí en esta sala, aquellos que podemos cambiar lo que se produce en esos países, podemos apoyar, podemos reforzar lo que se quiere hacer allí, pero bueno, es un poco esa idea. Veo muchas sonrisas en el público. También muchos apoyos por parte del público que nos sigue en línea. Y también hay una pregunta, efectivamente has hablado del libro, de tu libro, que bueno, hablas de esa apuesta. ¿En qué sentido se produce esa apuesta? Bueno, en el libro lo he querido enfocar desde una manera muy sencilla, y es que algunos países en los que hay una élite que están haciendo una serie de acciones que van orientadas hacia el desarrollo, de esa protección social, etcétera, y otros que no. Entonces, yo creo que, bueno, una cosa que he aprendido de la historia es que aquellos que tienen el poder hacen una especie de apuesta, porque cuando vemos que los países empiezan a desarrollarse y empiezan a crecer, vemos que hay un cambio en las estructuras de poder que tratan de controlarlos. Entonces, bueno, hay nuevos elementos que llegan al juego, a la apuesta. Entonces, bueno, por eso, si queremos tener un progreso, un desarrollo, bueno, saben un poco cómo orientarlo, evitar un poco esa manipulación, etcétera. Y luego también hay otra apuesta, que es la comunidad internacional, que está comprometida para el desarrollo, pero no tendríamos que conseguir que buscar esa perfección nos impida llegar a algo positivo igualmente, aunque no sea perfecto. Entonces, bueno, los sistemas que hemos ido desarrollando en los ministerios o en el mundo académico a lo mejor no consiguen producirse en la realidad, pero esa apuesta nos permite afinar un poco y tratar de aproximarnos un poco, dar un poco consejos, presentar un poco lo que deberíamos hacer. Por tanto, la apuesta se produce en los dos sentidos, la apuesta desde nuestra posición y la apuesta con respecto a lo que ocurre en los países en concreto. Y bueno, nosotros deberíamos ayudar a aquellos actores que quieren avanzar, que quieren progresar, para que pudieran hacer el progreso y el avance que ellos desean también. ¿Cómo podemos conseguir que los esfuerzos por la protección social adaptativa puedan aprovecharse al máximo, puedan obtener los mejores resultados? Es algo que, bueno, hemos escuchado también en los discursos de apertura. Es algo que supone un desafío, ¿no es así? Bueno, pues una de las cosas es que, bueno, tenemos que empezar por los compromisos que se pueden hacer a nivel local. Bueno, en todos los países del mundo hay un compromiso para conseguir unos sistemas básicos en cierto modo. Una de las cosas que deberíamos hacer es contribuir a que se pueda hacer la escalabilidad de ese Objetivo de Desarrollo Sostenible 1.3. Es decir, bueno, ¿cómo podemos conseguirlo? Mi experiencia cuando he trabajado en los espacios digitales es que cada país del mundo, cada presidente o líder de la oposición quiere tener un poco esa parte también digital. Y entonces es importante trabajar en esos sistemas para la protección social. Sabemos que los países, bueno, hay muchos ingenieros que trabajaron en el sistema de la India, bueno, pues hay muchos colaboradores de África que también pidieron su consejo para conseguir esos sistemas digitalizados, ver cómo se podía hacer esa transferencia de información. Yo creo que esto es lo que funciona. Así es como deberíamos avanzar, utilizar esos entresijos, esas cañerías, esas tuberías para reforzar y permitir que esos sistemas sociales, sistemas de protección social adaptativa realmente funcionen. Muchas gracias por su atención. Gracias por estar con nosotros hoy. You can take the mic. Sí, el micrófono se lo puede llevar. Muy bien, muchas gracias, señoras y señores. Y ha llegado el momento de
resaltar algunos de estos puntos que se han ido mencionando, que vemos que coincide con las experiencias y las observaciones y las informaciones que tienen ahora. Ahora tenemos, bueno, hemos tenido ponentes extraordinarios por ahora. Ahora vamos a explorar algunas cuestiones un poco generales. El papel de la protección social adaptativa, cómo llevarla a cabo. Hemos oído ya palabras de Alemania, tenemos palabras de Egipto, la experiencia del Banco Mundial, con muchos elementos, y también tenemos ahora la opinión de la iniciativa global para los derechos económicos, sociales y culturales. Bien, y sin esperar más, me gustaría volver a invitar a las dos damas que han participado ya esta mañana, a la doctora Barbel Kofler y a Mamta Murtki, para que vengan a sentarse aquí con nosotros de nuevo. Creo que debe haber ahí alguna indicación de dónde deben sentarse, y me gustaría ahora dar la bienvenida a su eminencia Nivine El Kabab, ministra de Solidaridad Social en Egipto. Una biografía extraordinaria en el que vemos que trabaja en el desarrollo institucional, planificación estratégica y cooperación internacional. 10 años en UNICEF, en el desarrollo de marcos para temas de mujeres y niños y niñas. Hablaremos de esto. Inicialmente fue viceministra de Solidaridad Social en Egipto, así empezó en el gobierno, y ahora es titular del ministerio desde hace 3 años. Me gustaría, sí, un aplauso, por supuesto. Lo siento, iba demasiado rápido. Y ahora me gustaría invitar a la directora ejecutiva de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, doctora Magdalena Sepúlveda. También una persona con muchísima experiencia, pero resumiendo, voy a destacar simplemente el hecho de que es una de las personas del mundo de los impuestos. A nadie le gustan los impuestos, pero aquí tenemos a una experta en impuestos. Y en este caso, impuestos relacionados con cuestiones de pobreza, derechos humanos, y ha sido directora ejecutiva de esta iniciativa GIESCR desde hace ya varios años. Y sentémonos ahora todas aquí, y me gustaría mencionar también que es miembro de la Alianza Mundial para la Protección Social. Un aplauso para ella. Bien, normalmente me gusta empezar con preguntas cortas, pero aquí tengo una larga, lo siento mucho. Hemos hablado de las crisis, hemos hablado de las lagunas en los sistemas, y en 2015 ya se establecieron en Egipto 2 programas de transferencia de efectivos, así que nos gustaría saber un poco cómo funcionan, y nos gustaría saber también cuál es su importancia, por una parte, y por otra parte, con respecto a la situación de las mujeres y los niños y las niñas. Sabemos que siempre ha trabajado de manera prioritaria en esas áreas. ¿Y esto tiene alguna relación con la cuestión de la protección social? ¿Y podemos cambiar las cosas sin la mirada de las mujeres, teniendo en cuenta el panel que tenemos hoy aquí? Bien, muy rápido, que todo el mundo lo sepa. Ahora tenemos 5 minutos para cada una de las panelistas, y adelante. Buenos días. Es para mí un placer estar aquí con todos y todas y formar parte de este panel tan distinguido. La protección social está relacionada con los sistemas, las estructuras, y debe
tener una visión clara, ser además de protectora adaptativa, tener una visión en el largo plazo con objetivos de mantenimiento de la paz y además ser realista con los presupuestos estatales. En 2015 empezamos con un sistema de transferencia de efectivo de acuerdo con la reforma económica del gobierno. Y esto estaba alineado con el compromiso del gobierno para fomentar la justicia social, que era una de las finalidades clave de la revolución, de la revolución que experimentó el país. Y era fundamental tener un buen sistema de protección basado en cifras con una base de datos adecuada. Ahí tenemos datos socioeconómicos muy específicos que nos permite ser flexibles, adaptarnos a cada momento con un sistema de inscripción en línea. No nos requiere tener a todo el mundo inscrito en una fecha concreta, sino abrirnos a que todos los millones de hogares, hasta 40 millones de personas, puedan ir inscribiéndose poco a poco. Antes del COVID teníamos 3,2 millones de hogares y durante el COVID y posteriormente llegamos a 5,2 millones de hogares en total y actualmente estamos en 20 millones de hogares. Estamos hablando de en torno al 50 y 52% de la población. Esto se consigue haciendo clic en un botón. Y queríamos aumentar el número de beneficiarios tenemos un sistema que permite automáticamente autorizarlos. Se aumentó también el presupuesto de 12.000 millones y hemos ido aumentándolo progresivamente hasta más de 30.000 millones. En total, un incremento del 80% del presupuesto desde el COVID. Tenemos este sistema automatizado que es clave y además es fundamental que haya una vinculación, una colaboración entre nuestro ministerio y otros actores que tienen una visión amplia, pero que también trabajan en la protección social, no solo limitados a la transferencia de efectivos, sino también a otros temas. Trabajamos también con el Ministerio de Suministros, que tienen también subsidios para alimentos, por ejemplo, y esto se añade a la transferencia de efectivo. Y esas subvenciones para alimentos son muy importantes. Y estas aplicaciones se han ido desarrollando durante la pandemia. También trabajamos con el Ministerio de Salud para incluir a los beneficiarios en la seguridad de salud y garantizar también la educación de los 5 millones de niños y niñas que viven en estos hogares que han sido incorporados en el programa de protección social. Trabajamos también con las universidades y con colegios y centros de primaria y secundaria. Hemos implicado igualmente a ONGs y algunos centros religiosos. Algunos colaboran con alimentos, con ropa, otros con efectivo, otros con medicación. Muchísimos servicios que son necesarios y no siempre son tan visibles. Tenemos este sistema de inscripción con un sistema de control además y se hace una verificación trimestral de la base de datos. La digitalización, bueno, debemos decir que también tenemos un sistema específico para las personas con discapacidad y con un sistema de evaluación, porque el sistema era automatizado desde el inicio, pero desde que hemos podido vincular nuestro servicio con el Ministerio de Salud, ahora tenemos 1,2 millones de personas con discapacidades incluidos en nuestro sistema y ha habido una interrelación para incluir a los grupos más vulnerables. La comunicación entre nosotros y las comunidades fue también clave. Y por esta razón tenemos 3 líneas para todos los beneficiarios. Porque la cuestión es que
Las personas pobres a menudo van a cambiar de móvil porque van a coger la tarjeta más barata. Y tuvimos el apoyo de UNICEF y del Banco Mundial. El Banco Mundial empezó con nosotros desde el inicio de este programa. Y esta línea de comunicación entre nosotros y los beneficiarios ha sido clave. La digitalización también nos ayudó a llegar a los trabajadores, porque durante la crisis del COVID llegamos a 5 millones de trabajadores. Tenemos un 48% que no están incluidos en el sistema de contribuciones y pensiones, y por eso el sistema de digitalización y de pago nos permitió llegar a esos trabajadores excluidos en el sistema de cotización, y ahora hemos podido incluir a un porcentaje de ellos en este sistema. Hemos además también conseguido construir una conexión y vinculación con organizaciones internacionales a través de partenariados. El Banco Mundial intervino como líder desde el principio, también nos ayudó con los préstamos y con apoyo técnico. Otras agencias como de la FAO, de las Naciones Unidas, nos han estado ayudando también. Y últimamente estamos desarrollando también el empoderamiento económico, porque valoramos su importancia. Debemos ser activos en momentos de crisis, también ser reactivos, reaccionar ante las policrisis, pero debemos también transformar a la sociedad. Y ahora tenemos un programa que se llama Forza, que significa oportunidad, es la traducción, y ofrece cursos de rehabilitación y de educación, y empezamos el programa para la graduación en el largo plazo para ver cómo invertir en capital humano y empoderar a las personas. Sé que no me queda tiempo, pero me gustaría destacar que las mujeres efectivamente son las que sufren más el impacto de las crisis. Las mujeres suelen trabajar en el sector informal, son además las responsables del hogar, van a buscar el agua, todo lo que tienen una mayor carga, especialmente en las áreas rurales. En muchas sociedades, además, las mujeres con discapacidad sufren mayor el impacto en momentos de crisis, y por eso tuvimos que asegurarnos de que la beneficiaria era la mujer. Y esto fue una transformación, fue una intervención transformadora, dando una asignación clara a las mujeres. Eran las beneficiarias, las titulares de esas ayudas. Solo se les daban los hombres cuando eran ellos los que cuidaban a los niños. Tenemos también problemas específicos en Egipto y trabajamos con herramientas de planificación familiar y enviábamos, por ejemplo, herramientas de este tipo a los hogares. Queríamos proteger a las mujeres lactantes y a los bebés en momentos de especial vulnerabilidad, porque con la crisis económica eran quienes recibían menos alimentos, y desarrollamos también mecanismos para proteger a las mujeres de la violencia, especialmente mediante una línea de teléfono de ayuda, porque durante la pandemia todos hemos oído que ha habido muchos casos de este tipo. Y bueno, muchas gracias. Siento no tener más tiempo para contar más. Well, thank you very much. Muchísimas gracias. Gracias por toda esta energía que transmite en todo lo que hace. El desarrollo feminista y estas políticas con nuevos conceptos basadas en ideas que ya se conocen, y del trabajo de la comunicación y la colaboración como claves. Magdalena la iniciativa global tiene muchos y nuevos mecanismos
de financiación, pero en su caso quieren desarrollar la expansión de la protección social, teniendo en cuenta el cambio climático y otros aspectos internacionales y crisis internacionales. ¿Cómo podemos desarrollar esta idea? ¿Y de dónde se puede sacar el dinero? Muchas gracias por esta pregunta. Me gustaría aclarar desde el principio que las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y las entidades de vigilancia de los derechos humanos llevan mucho tiempo pidiendo un mecanismo de financiación para la protección social desde hace más de una década. En 2008, con la crisis financiera, se lanzó este movimiento muy fuerte por parte de organizaciones de la sociedad civil. En 2008 yo fui reporter especial y junto con mis colegas en alimentos hicimos una demanda común, un llamamiento común para la protección social, la importancia que tiene. Y dado que esto tiene un impacto inmenso en los países de ingresos medios y bajos, el COVID y las múltiples crisis que vivimos ha lanzado esta sensación de urgencia, de emergencia, y esto es muy importante. Y en 2012 ya se apoyó un mecanismo para la financiación de la protección social. Y ahora, después de la pandemia, vemos declaraciones claras que definen cuáles serían los requisitos mínimos de un mecanismo de este tipo. Es muy importante. Por ejemplo, uno de los requisitos mínimos que exigen la sociedad civil es que los países beneficiarios sean responsables de su sistema de protección social, la implicación de los gobiernos en la distribución de esa protección y la gobernanza. Necesitamos una participación, no solo consulta, sino también la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las decisiones que se tomen con respecto a los fondos. Además, es esencial que cualquier mecanismo para la gobernanza de estos mecanismos de financiación deben alinearse con los estándares de protección social actuales. No hablo únicamente de la norma o estándar de la OIT, como la recomendación 202, entre otras, sino también las normas, los estándares de los derechos humanos. La Declaración de los Derechos Humanos, que en diciembre va a celebrar su 85 aniversario, todo esto destaca la importancia de la protección social. Después de la Segunda Guerra Mundial ya se sabía que la protección social era esencial para una sociedad inclusiva y justa. Y hay un gran número de tratados internacionales, el Covenant Internacional de Derechos Sociales y Culturales, con cientos de partes firmantes que destacan el derecho a la salud, el derecho a la educación con una componente social esencial. Todo esto es crítico y debemos seguir avanzando. No podemos esperar a la siguiente crisis o a la siguiente pandemia para actuar. Tenemos que actuar ya, siendo además conscientes de que es una cuestión urgente. Debemos avanzar. Necesitamos implementar un mecanismo de financiación para evitar el impacto acumulativo que sufren las personas que viven en pobreza y el creciente número de personas que viven en pobreza extrema. Por eso esta reunión y el apoyo del gobierno alemán es tan importante. Muchísimas gracias y gracias también por respetar los tiempos asignados. Stefan hace un momento
nos habló de la cuestión de que sea local, adaptativo. Y tenemos algunos ejemplos que ya hemos visto en ese sentido. Tenemos ejemplos, sí, sí. ¿Me oyen? Sí, en Alemania, bueno, en nuestra experiencia tenemos ejemplos relacionados con esto. Me gustaría antes hacer un comentario, esta idea de que tenemos que llegar a las comunidades locales y a los distintos países, pero bueno, no hay un sistema perfecto. Tenemos nuestra experiencia propia en Alemania de más de 150 años de nuestro sistema de protección social. Esto no se puede transferir a otro país, se basa en una economía formal. Y esto lo ha comentado de manera muy clara anteriormente usted. Tenemos que atraer al sistema informal también. No podemos simplemente copiar nuestro sistema y trasladarlo a otro lugar. Lo que intentamos hacer, apoyar a los países que están desarrollando sus propias ideas de protección social y también sobre cómo financiar estos sistemas. Evidentemente, hay muchísima necesidad de financiación a nivel mundial para este sector, pero también es necesario que los gobiernos encuentren sus propios sistemas de financiación y su propia manera de reflexionar sobre la financiación de esos sistemas y también cómo apoyar esos sistemas fiscales y que les permitan incrementar los presupuestos. Y es muy importante, sé que esto, bueno, es muy importante que puedan utilizar esos impuestos para la protección social en función de las necesidades que los países definan para sí mismos. Y esto es algo que queremos apoyar. Y efectivamente tenemos ejemplos en el sistema impositivo. Hay varios países en los que trabajamos con ellos para ayudarles en la digitalización que les permite incrementar los ingresos. Porque al final, si el sistema que se desarrolla es digital, el sistema sea más claro, más transparente, no será tan fácil evadirlo y no pagar los impuestos, por ejemplo, o pagar menos de los que nos corresponden. Y esto está suponiendo una herramienta de transparencia y también para aumentar los presupuestos de los gobiernos que pueden utilizar para la protección social. Y debemos además subrayar que para nosotros es fundamental un enfoque sistémico. Empezamos en un programa digital en concreto que se ha creado para transferir el dinero que se ofrece para la protección social, para dar ese dinero a las personas y que todas las personas tengan acceso, no solo los beneficiarios de un único proyecto. Esto es muy importante. Esto no se puede hacer de manera aislada. Un país solo no lo puede hacer. Es necesario tener el apoyo y la colaboración de los ayuntamientos y organizaciones internacionales, el sistema de agencias de la ONU, el Banco Mundial, etcétera. Nosotros trabajamos con 150 países diferentes y he estado en muchos países donde vemos que hay una idea que se está desarrollando, que es la de desarrollar sus propios sistemas de protección social a su manera y tenemos que estar junto a ellos, con ellos, dándoles el apoyo técnico que necesitan, basándonos en nuestra propia experiencia. En Bangladesh tuvimos una experiencia el año pasado donde se está creando una especie de seguro social, no privado, sino público, para algunos trabajadores, los que trabajan en el sector textil. No es algo perfecto y aún no llega a todo el mundo, pero al menos es un enfoque sistemático que se está desarrollando poco a poco. Se está verificando quién paga este sistema de seguridad social, protege a las personas de en caso de accidente. Y esto ofrece una protección a las personas y les da apoyo financiero en caso de accidente. Y
no es un proyecto aislado, sino un enfoque sistemático. Y esto es muy importante para poder construir sistemas de protección social en los países. Y esto es lo que queremos apoyar de manera general y queremos desarrollarlo aún más. Hacemos con la digitalización. En Camboya, como dije antes, tenemos un sistema de código abierto y la idea aquí también es que llegar a todo el mundo, especialmente a los vulnerables, en particular a las mujeres y a las niñas también, porque finalmente se trata del grupo de personas más vulnerables. También trabajamos con muchos hogares que están en situación de pobreza. La digitalización constituye una herramienta clave para facilitar esta ayuda, pero también debemos recordar la brecha digital. Tenemos que tener en cuenta la cuestión del acceso a la energía, también está todo relacionado también con la educación, la información. Hay muchísimos temas relacionados. También queremos dar apoyo a ideas que encontramos en los distintos países para llegar al sector informal. Es fundamental que la protección social llegue a los sectores informales. En Marruecos estuve el año pasado y allí hablé con la ministra de Finanzas, también una mujer. Y este país está desarrollando sus propias ideas de cómo financiar y cómo atraer a las personas que trabajan en sectores informales de la economía y desarrollar ese sistema para tener beneficiarios también en ese sector. Y estamos apoyando en el terreno. Muchas gracias por esta contribución, esta aportación. Mamta, el Banco Mundial tiene un área sobre protección social y estáis trabajando en otro aspecto de la visión sobre protección social, inclusión económica, sistemas más efectivos para la mano de obra. Uno de los programas que tienen se llama precisamente Oportunidad y creo que esto es muy importante, el elegir bien las palabras en aquellos países donde hay sistemas pobres, digamos. ¿Cuál es su perspectiva para el futuro después de esta última década? ¿Cómo vamos a avanzar? Muchas gracias, Connie, por esta pregunta. Yo también voy a empezar reflexionando un poco sobre la conversación que se está desarrollando hasta ahora. Bueno, el modo en el que consideramos la protección social en los sistemas adaptativos lo vemos como una herramienta muy importante en el conjunto de herramientas del gobierno. No es la única herramienta disponible, pero sí es un instrumento importante. Me gustaría mencionar a Santiago Levy, que es el antiguo ministro de Seguridad Social en México y el padre de las oportunidades, que hizo ese programa tan importante en México y que a menudo decía lo siguiente. Él decía que, estaba genial, estaba muy bien conseguir esos programas, que llegara a todas partes, pero la economía mexicana no era capaz de crear los empleos para esto. Entonces, no se trata únicamente de hablar de oportunidades, que es algo muy importante, sino también todo aquello que va de la mano de esas oportunidades. Y yo creo que tenemos que tener en mente todo esto. La protección social es una herramienta, la protección social adaptativa es una herramienta, no es el fin en sí. Y, requiere algunos factores adicionales. Y también hay algo muy importante que se ha mencionado sobre la financiación. Es cierto que muchos de los países con ingresos más bajos, en mi opinión, tienen recursos domésticos o nacionales más limitados y tienen más necesidades. Entonces, en este sentido, como estábamos comentando anteriormente, necesitamos insistir en esa movilización de recursos locales, recursos nacionales, también establecer una serie de
prioridades, porque pensamos que puede ser muy importante ver cuáles son los posibles recursos para la protección social y, por supuesto, también tiene que venir recursos, dinero desde el exterior, sobre todo a corto plazo, para poder empezar a construir ese sistema para apoyar también esos pagos en efectivo que en algunas ocasiones, con el tiempo se convertirá en una responsabilidad del equipo que dirija el país. ¿Cómo vemos las cosas en los próximos años? Bueno, nos gusta hablar de 5 lagunas o 5 carencias en los sistemas de protección social. Y vemos que el esfuerzo debería ser el de intentar cubrir esas lagunas que existen. Las primeras lagunas serían la carencia o la laguna a nivel de la cobertura, es decir, la mayor parte de los pobres no están cubiertos por la protección social. Por tanto, es interesante intentar, existe para cubrir las necesidades de los pobres, pero no están cubiertos. Entonces, esto está relacionado con la financiación, con conseguir que los recursos nacionales puedan recopilarse para conseguir esto, y es una de las prioridades. Pero también deberíamos mencionar 3 lagunas o 3 carencias que también son muy importantes. Y esto está más bien relacionado con la oportunidad, las carencias o lagunas de oportunidad. El objetivo de los sistemas de protección social es dar esa base, pero también conseguir aprovechar las oportunidades para acompañar el acceso al empleo. Yo creo que es algo que mencionaba con el proyecto Forza, que es un elemento de su programa, etcétera. Y yo creo que esto implica trabajar en los programas de protección social y trabajar en lo que se están haciendo los diferentes programas para vincular a las personas con el empleo, con aptitudes o capacidades a nivel digital. Es algo que es muy interesante. Puede hacerse a escala muy pequeña. Por ejemplo, en Níger es un país, donde conozco muy bien algunos programas. Hablamos de cantidades de dinero muy pequeñas que se aportan a las personas, normalmente y en particular a mujeres en zonas rurales de Níger. Entonces, vemos cómo en pequeños vecindarios con ese dinero pueden comprar algo en el mercado y venderlo luego en el pueblo de origen, y esto les permite posteriormente tener unos ingresos y comprar de nuevo nuevos materiales en la ciudad. Esto hace que algunas personas puedan ser más productivas y poder mantenerse por sí mismas. Entonces, cuando vemos a los beneficiarios de este programa, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a algunos de ellos el año pasado, vemos que se ha producido una transformación importante en sus vidas. Entonces, este es el tipo de carencias que tenemos que cubrir, es decir, recibir determinados elementos que permitan cubrir las carencias que existen en los sistemas de protección. Bueno, esto me permite recordar un poco los 2 elementos que también quería mencionar. El programa tiene que ser flexible, los programas deben poder adaptarse a las circunstancias cambiantes, y además también hay que hablar un poco de la parte que corresponde al sistema, y es el momento de la prestación de ese servicio. Yo creo que en los programas de protección social vemos que la idea es cubrir esas 5 carencias, ¿no? La cobertura, la financiación, la oportunidad, la flexibilidad y la prestación del servicio. Muchas gracias por establecer ese marco de forma tan sistemática y tan clara. Bueno, si pudiera preguntar una pregunta que a lo mejor que nos planteamos todos y todas. ¿En qué momento los gobiernos dicen, este es el camino a seguir? Empezaron, a lo mejor, en vuestro país empezaron a desarrollar 2 programas importantes en 2015-2014. Ha habido un cambio, se han establecido nuevas prioridades. Las mujeres se perciben de forma diferente. Y, entonces, ¿qué ha ocurrido para que llegara a esta situación? Yo creo que la visión del gobierno fue la de vincular la microeconomía con la macroeconomía. La protección social a menudo es una herramienta para determinadas políticas económicas, y entonces en ocasiones a veces también sufren las consecuencias de este tipo de reformas. Entonces hay que hacer una alineación, tienen que estar alineadas desde el principio, y yo creo que eso es lo que ha ocurrido en Egipto. El programa
ha querido seguir esa línea de forma exhaustiva, pero con la llegada de la pandemia, del COVID-19, pues bueno, no quiere decir que el programa haya fracasado, sino que supuso todo un desafío vivir esta situación. Entonces, bueno, veíamos que bueno, la protección social estaba ahí, pero había un número creciente de personas que necesitaban este tipo de servicios. Y entonces el gobierno no podía financiar todo. Y, por supuesto, defiendo personalmente la protección social, pero veíamos que las cifras seguían aumentando en cuanto a personas necesitadas de ese tipo de protección social. Entonces tenemos que intentar hacer, bueno, promover la movilidad social, la movilidad económica y no solo esa transferencia económica, porque no iba a poder cubrir todas las necesidades. Entonces, la reforma económica del país, pues bueno, quiso aumentar algunos impuestos para cubrir esto, hacer una reforma legal, hacer una serie de reformas también en cuanto a la ley para las personas discapacitadas. Intentamos hacer una alineación, armonización de todos estos enfoques para tener un punto fuerte de partida con respecto a la protección social. Fue difícil al principio, pero por supuesto hay muchos desafíos también, pero el empoderamiento económico de los pobres no suele ser fácil. A menudo la protección social se percibe como una herramienta muy atractiva, pero para las personas de negocios a menudo no sienten que así sea, porque bueno, consideran que es difícil aumentar sus capacidades en cuanto a las personas pobres o vulnerables, y entonces es difícil porque no consiguen tener unos servicios que estén garantizados de forma relativamente fácil. Entonces, bueno, si queremos aumentar la cobertura de la prestación social, pensamos que no es la única solución. Hay que tener un enfoque mucho más amplio. Tiene que estar acompañado por la parte de la inversión a nivel económica en general y no solo desde el punto de la protección social. Por supuesto, bueno, hay que vincularlo todo eso a la protección social no contributiva y buscar esas otras vías. Creo que es algo importante. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta la capacidad de las instituciones. Nuestras instituciones a menudo, bueno, vemos que los cambios se producen de forma muy rápida. Hay mucha digitalización, muchas medidas anticorrupción, muchos cambios, pero la parte de los funcionarios o trabajadores que trabajan en los servicios sociales a menudo tampoco consiguen seguir estos cambios de forma tan rápida. Hay muchos desafíos en este sentido y, por supuesto, la idea es que, bueno, las mujeres discapacidades también empiezan a trabajar por sus derechos y es importante que se puedan utilizar estas herramientas para empoderarlos y empezar a pensar que son actores y no solo receptores de ese tipo de ayudas. Bueno, me gusta mucho su energía. Muchas gracias. Yo creo que tal y como expone las cosas es muy interesante ver cómo consigue transmitir esas ideas. Muchas gracias. Bueno, hablamos de esa mejor armonización o mejorar la alineación de esos elementos. Como comentábamos, la cooperación internacional es importante, es algo que ya hemos escuchado en varias ocasiones hoy. ¿Cómo percibe usted la visión a nivel de la cooperación, de la estrategia con los distintos colaboradores? Yo creo que, bueno, el tema es tan amplio, tan importante. Yo creo que no hay ningún país que pueda resolver los problemas sin recurrir a la cooperación. Yo creo que alguien hablaba del hecho de que hay que ser un poquito humilde, que eso es algo fundamental. Yo creo que tenemos que ser humildes, efectivamente, saber que no podemos hacerlo sin la cooperación. Entonces, no hay que rendirse, sino que hay que buscar colaboradores
ayudas para que nos ayuden en aquellas carencias que tengamos. Yo creo que hay que buscar el momento para recurrir a la financiación internacional si fuera necesario. Necesitamos también al Banco Mundial como una institución de financiación a escala mundial también. Necesitamos tener por ejemplo, también la colaboración de la OIT con su conocimiento técnico, con sus capacidades técnicas sobre el tema. También necesitamos los países dentro del sistema de las Naciones Unidas, la colaboración entre países. Y bueno, yo creo que una vez que estamos dentro de todo este sistema y trabajamos de forma conjunta, sobre todo en programas de apoyo específicos, también conseguir que los países colaboren y hay un partenariado en el que se creen buenas conversaciones sobre estos temas. Yo creo que eso es muy importante. Es importante que todos estos colaboradores estén juntos y trabajen. Por ejemplo, con el Banco Mundial en países como Ruanda o Pakistán, es algo sobre lo que trabajamos mucho y yo creo que es interesante tener ese enfoque multilateral. Trabajamos también con UNICEF, es algo que hemos mencionado anteriormente. Tenemos que pensar también en aquellos países que, tienen un contexto muy específico que hay que adaptar a ese contexto. Entonces, hay muchos colaboradores a nivel internacional y tenemos que tratar de generar el mayor impacto posible sobre el terreno. Es algo que se puede hacer de forma multilateral, bilateral también, y también se pueden hacer debates políticos con nuestros países colaboradores. No solo sobre las necesidades. Hay muchos de los países que simplemente, por ejemplo, han empezado a ser conscientes de la importancia de la protección social y, están viendo a ver cómo se puede alcanzar, cómo se puede hacer con ese enfoque digital, cómo financiar este tipo de sistemas y se están planteando cómo llegar también a esos pobres del sector informal, cómo apoyar todo esto. Esto es algo que, por supuesto se puede hacer mediante la asistencia técnica y a corto plazo, por supuesto, también con el apoyo financiero, aunque la idea es que que esté basado en las posibilidades financieras del país en cuestión, porque no puede depender de financiación externa para siempre. Entonces, también es interesante ver cómo se podría desarrollar esos sistemas de protección social dentro del país. Es interesante hablar de la digitalización de estos programas. Voy a hablar también sobre los ingresos y la financiación, porque es importante tener una buena gobernanza, una buena financiación. Es algo fundamental, esencial, cómo se puede recabar el dinero de los contribuyentes para tener también un sistema más transparente dentro del sistema. Todo esto es fundamental y hay muchos sectores que están al margen. También hay que hablar de la educación, de la energía, etcétera, y también ver cómo la cooperación bilateral o multilateral podría ser de gran ayuda. Muchas gracias. Gracias, Magdalena. Ahora me dirijo a usted. Hablamos de la sociedad civil dentro de todo el proceso. La segunda pregunta sería más bien saber, desde su punto de vista, ¿cuáles serían los mayores obstáculos para la ampliación de la protección social en los diferentes países? Pues existen muchos obstáculos que comparten muchos países. A lo mejor podríamos resumir estos obstáculos en tres. Un obstáculo muy importante, por ejemplo, es la falta de sensibilización con respecto a las obligaciones relacionadas con los derechos humanos. Aquí vemos que hay leyes contra la discriminación, leyes que protegen la privacidad, leyes de igualdad. Son leyes que no pueden considerarse algo secundario en el diseño de la protección social. Nuestros sistemas de protección social, si no son igualitarios en términos de género, si son discriminatorios y si no favorecen el acceso a todas las personas del país. Y ahora también estamos hablando de la digitalización, la protección de datos y la privacidad. Si esos programas van a dirigirse a aquellos que viven en la pobreza y si no conseguimos hacer
que se respete su privacidad, estamos ante un problema. Ellos también merecen que se respete su privacidad. Es algo que se produce de forma muy común. Yo creo que hay más abogados o juristas que trabajan en los derechos humanos aquí en la sala, y yo creo que la importancia es que sean equipos multidisciplinares. Necesitamos que haya especialistas en derechos humanos que también trabajen en el desarrollo y la aplicación de estos programas. Yo creo que también otro elemento importante que ha mencionado Stefan en su presentación es que existe un estigma, una estigmatización muy arraigada contra las personas que viven en situación de pobreza. Y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando hacemos el diseño de los programas de efectivo. Hay un libro maravilloso que recomendaría, es el de simplemente dar dinero a los pobres, y dan algunos consejos muy útiles en este sentido. No necesitamos que haya muchas condicionantes, a menudo. Al final, esos programas a veces aumentan sus tareas domésticas, sus tareas de cuidados. Hay una serie de elementos que a veces no impiden que las mujeres tengan el mismo derecho a acceder a algunos programas, porque no tienen en cuenta todos esos factores. Además, entonces, es una cuestión de voluntad política. Si queremos tener el apoyo de las clases medias, a lo mejor necesitamos algunos condicionantes, pero por supuesto también es el papel del Estado garantizar que las políticas públicas estén basadas en la evidencia y que cambien el comportamiento de la sociedad. Esto es una cuestión muy importante desde un punto de vista de los derechos humanos. Y luego también, para concluir, me gustaría hablar también del tercer elemento, que es la falta de coordinación o de armonización en las diferentes instituciones que trabajan en el ámbito de la protección social. Dentro de los gobiernos tenemos el Ministerio de Derechos de la Mujer, el Ministerio de Bienestar, luego el Ministerio de Finanzas o de financiación, incluso los compromisos hechos por el Ministerio de Asuntos Exteriores a menudo no se tienen en cuenta en el diseño de estas políticas de protección social. Vemos que hay muchas organizaciones, organizaciones de las Naciones Unidas, por ejemplo, y luego otras organizaciones financieras a nivel internacional, que existe entre ellas una falta de coordinación entre la OIT, UNICEF y otras organizaciones que también se han comprometido a tener un enfoque basado en los derechos humanos de cara a la protección social, y vemos que necesitamos que haya una cooperación entre todos aquellos que están en ese compromiso, que haya una auténtica implicación de todas esas partes, y también consideramos que es importante hablar de las divergencias de opiniones o enfoques entre las organizaciones internacionales de financiación, organizaciones de las Naciones Unidas, que también están poniendo en marcha esa protección social. Tenemos que abordar esos temas. Necesitamos la voluntad política, necesitamos el aumento de la cobertura de los sistemas de protección social en todas partes. Esos sistemas de protección social tienen que estar financiados especialmente mediante la movilización de recursos a nivel nacional o doméstico, y también hay que ayudar para que los países tengan esa capacidad, y esa es la principal diferencia entre los objetivos de desarrollo del milenio y vemos que en este sentido, estamos dando más importancia a la movilización de recursos domésticos, recursos nacionales. Y también hay países con ingresos reducidos, más bajos, que no se encuentran en capacidad o en la situación de poder aumentar la cobertura, y que necesitan algunos programas o proyectos para poder conseguir ese apoyo económico a nivel internacional o a nivel técnico. Y luego también hay países de ingresos medios que en ocasiones, si reciben esa asistencia de ayuda internacional, que respeten la propiedad de la política en sí, pues se podrían encontrar en una situación mejor para poder movilizar su espacio fiscal y convencer a sus propios ciudadanos sobre la importancia de los sistemas de protección social. Muchas gracias. Gracias. Manta, has mencionado los ODS y, efectivamente, nos quedan todavía unos 7 años hasta 2030. Tenemos
7 años para alcanzar esos ODS, especialmente el 1.3. Bueno, ya conocemos un poco las megatendencias que se están produciendo a nivel ecológico, perdón, la llegada de algunas guerras que se están produciendo, otros lugares que tienen situación de guerra desde hace tiempo. ¿Y cómo considera que los sistemas de protección social adaptativa puede ser una de las herramientas que contribuya realmente a alcanzar ese objetivo 1.3? Yo creo que la protección social adaptativa es algo que va a ser muy útil para alcanzar varios de los ODS, pero si miramos un poquito hacia atrás, me gustaría destacar, la importancia de trabajos y de conocimientos que están en desarrollo que pueden ayudar a los países a ampliar esa protección social adaptativa. Es decir, no son trabajos que hacemos nosotros únicamente como Banco Mundial, sino que contribuimos con otras muchas organizaciones. Entonces, bueno, me gustaría mencionar a Colin Andrews, que está en la sala, con quien hemos hecho mucho trabajo sobre esas carencias o lagunas de oportunidad de las que hemos hablado anteriormente. Y hay muchos programas en todo el mundo, no únicamente aquellos financiados por el Banco Mundial, sino otros financiados a nivel gubernamental, ONGs, etcétera. Habría que analizar todo ese conocimiento. También hace unos años que hicimos la publicación de lo que llamamos el Estado de la Protección Social. Es un recurso muy interesante para todos en este sentido. Y también tenemos lo que llamamos el manual, digamos, de protección social o de prestación de la protección social. Y bueno, es muy interesante. Podéis consultar esa documentación. Es interesante a nivel de la prestación de ese tipo de servicios si deseáis más información al respecto. Simplemente quería decir que hay mucho conocimiento, mucha información que puede ayudar a cubrir esas lagunas, esas carencias a nivel de la protección social. Consultad la página web del Banco Mundial con el tema de protección social. Ya hemos hablado también del clima y la importancia de la protección social adaptativa con respecto a las crisis climáticas. Y aquí, es algo que ya he mencionado en mi discurso de apertura, y es que tenemos que adaptar la protección social adaptativa para trabajar en cuanto a la adaptación y la mitigación de problemas a nivel climático. Yo creo que tiene que estar en ambos lados, en la parte de mitigación también. Aquellos que creemos en la acción climática o en beneficio del clima, debemos considerar que la protección social es una herramienta fundamental en el tema de la situación climática. No debe analizarse de forma separada o aislada. En todo el mundo vemos que también hay que trabajar sobre el aspecto relacionado con el empleo. Bueno, vemos que va a haber elecciones en el país en el que vivo, en Estados Unidos o en Europa. Es importante también. Se habla mucho de los inmigrantes, los refugiados en las sociedades, etcétera. Yo creo que la conversación sobre la migración debe cambiar, debe volver a plantearse con un enfoque diferente. Hay muchos países que reciben inmigrantes y que tienen que trabajar mucho esto, y también los países de entrada y de salida. Los países que reciben a esos inmigrantes no siempre son países ricos. Hay mucha migración que se produce en países de ingresos medios, y los países de ingresos medios o ingresos bajos son los que suelen acoger al mayor número de refugiados en el mundo. Entonces, hemos escrito este informe porque queríamos restablecer o volver a plantear el diálogo sobre la migración o la movilidad económica, y considerar que la protección social adaptativa debe formar parte de esta conversación sobre la movilidad de la mano de obra o la movilidad de las personas refugiadas. Yo creo que, no quiero incluir demasiados objetivos en esta única herramienta, pero creo que deberíamos reflexionar sobre todo esto, teniendo en cuenta el cambio climático, teniendo en cuenta la movilidad de la mano de obra, también el número creciente de refugiados, también con la guerra de Ucrania. Debemos pensar en la posibilidad de hacer esta herramienta que sea una herramienta que sea más flexible para responder a la situación actual. Esa es un poco la idea que quería transmitir. Yo creo que
el mundo, bueno, está en dificultades para cumplir con los ODS, no solo por el COVID y las múltiples crisis que se han producido después. Yo creo que, bueno, va a ser difícil cumplir con esos objetivos y yo creo que todos debemos intentar ir en esa línea. Yo creo que el grupo que está aquí tiene un papel fundamental y tiene un papel fundamental que debe jugar para alcanzar este tipo de propósito. Ya que no vamos a alcanzar a esos ODS, no quiere decir que no debamos llegar lo más lejos posible en cuanto a intentar cumplirlos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora tengo una petición de las ponentes. Voy a empezar una frase y vosotras deberéis terminarla. Es algo que no se ha hecho anteriormente, pero bueno, vamos a hacerlo así. Voy a intentar que sea breve porque los organizadores me están diciendo que debemos terminar para la comida pronto. Y vamos a ver si saben jugar a este tipo de juegos. Dentro de 3 años. Dentro de 3 años, coma, y 3 puntos. La protección social para todos se habrá logrado. No, pero es el objetivo, es el objetivo. Sé que no es realista, pero es lo que me hubiera gustado que pudiera ser. ¿Alguien se atreve a completar esta frase? Dentro de 3 años. Y en relación con Egipto, Nevin, la inversión en recursos y en capital humano y en comunidades se habrá llevado a cabo para lograr esa protección social. Muchas gracias, Magdalena. Dentro de 3 años, yo también me voy a aprovechar ese objetivo y esa posición optimista y digo que los programas dentro de 3 años se habrán ampliado en todo el mundo, los programas de protección social. Bien, ahí tenemos la voz de la razón, quizá. Dentro de 3 años, BMZ y el Banco Mundial organizarán este mismo evento y todas las conexiones y los contactos que habremos hecho en este ámbito habrán dado lugar a un gran progreso en una colaboración importante y en la contribución a lograr esa protección social mundial, universal. Muchas gracias por esta gran final. Y ahora, bueno, quizá de nuevo aplaudamos a todo el panel para despedirnos de ellas como cierre. Magdalena, Nivine, Barbel. Muchas gracias. Y señoras y señores, ahora y también al público que nos está viendo online, vamos a recordar a todo el mundo que esta tarde tenemos otro panel plenario. A las 13:30 nos vemos de nuevo. Y para los que están viéndonos en streaming, muchas gracias. Global Forum on Adaptive Social Protection, Protecting Lives and Livelihoods in Times of Crisis.